Ahí arrancó la grabación. Grabando, listo. Entonces, bienvenidos a este seminario de finanzas. Vamos a compartir varios días de seminarios en donde vamos a estar hablando precisamente de finanzas, pero según la palabra, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios con respecto a las finanzas? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación. Perdón, que este es el final. Listo, vamos a empezar con nuestro propósito. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? El objetivo de este seminario, pues más allá de aprender de pronto tips de cómo mejorar nuestras finanzas, cosas así, se trata de conocer los principios bíblicos, ¿no? Que rigen las finanzas de manera que agrademos a Dios y vivamos con plenitud y paz en esta área. Digamos que, y sobre todo en esta época, aunque bueno, siempre hemos visto cómo por ejemplo, a través de las redes sociales hay muchas personas que se consideran y son, ¿no? Gurús financieros y que nos comparten tips, que nos comparten experiencias o cursos, coaching, etcétera. Ahorita está muy de moda el coaching, ¿no? Diciéndoles, bueno, esta es la estrategia para mejorar tus finanzas, pero muchas veces está enfocado como a enriquecernos, de pronto sin un propósito, simplemente, digamos, una versión muy secular del tema financiero. Y a veces nosotros no tenemos claro realmente cuál es el propósito de las finanzas en un sentido bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Dios espera de nosotros con respecto a las finanzas? ¿Será que todo se trata acerca del dinero? Y sabemos que no es así. Sabemos que ese dinero se puede convertir en un Dios que puede ocupar el primer lugar antes que Dios y que hay personas que se han desviado en su corazón por causa del dinero. Entonces, definitivamente no se trata solamente de ganar dinero, sino que hay un propósito mucho más allá. Y pues el propósito de este seminario es entender que Dios sí tiene una intención buena con respecto a las finanzas. Yo me puse a analizar o a hacer un estudio y me ha sorprendido ver que realmente hay mucha información, hay muchísima información respecto al tema financiero en la Biblia y que, digamos, a veces podemos asumir una postura, a veces posturas extremas, viciadas o distorsionadas acerca del dinero, de pronto, no sé, caer de pronto en teologías de prosperidad o de pronto el otro extremo, ¿no? De considerar que la pobreza es una virtud cuando realmente ninguna de esas dos concepciones son correctas. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra. Dice en Proverbios 27, mantente al tanto del estado de tus rebaños, el verso 23, ¿no? Y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre. Espérate que aquí algo me está tapando acá. Uy, espérate que aquí el mouse, este mouse acá, ya otra vez, listo. Porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Este verso me pareció muy chévere porque Dios nos está llamando a reaccionar frente a nuestras finanzas. De pronto hemos asumido, y comienzo por mí, ¿no? Una actitud pasiva o conformista respecto a la parte financiera, o de pronto de resignación, ¿no? Y de pronto en estos tiempos de pandemia y de crisis, asumimos como una actitud de simplemente sobrevivir, ¿no? Bueno, lo importante es que yo tenga apenas lo suficiente y sálvese quien pueda, ¿no? Podemos asumir, o de pronto una actitud de miedo, de desesperanza, entonces, bueno, pueden pasar muchas cosas alrededor de esta área. Porfa, todos, silenciemos todos los micrófonos para que no nos distraigamos. Y porque, ¿cuál es el propósito o sea, cuando dice mantente al estado de tus rebaños, se está hablando de qué? Pues obviamente en esa época la economía giraba alrededor de qué? Pues de los cultivos y del ganado, ¿no? De los rebaños, concretamente en el pueblo de Israel.
Pero entonces está hablando acerca desde las finanzas, está hablando acerca de nuestra economía personal. Porque más adelante lo aclara, las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. No se trata solamente de nosotros. Si nos va bien, nos va a ir, les va a ir también a las generaciones postreras. No solamente se trata de que me vaya bien a mí o de sobrevivir yo y que los demás se frieguen, sino que le estoy dejando yo a la siguiente generación. Si de pronto yo no tengo hijos, bueno, a mis sobrinos, al que sea, a mi familia, a mis discípulos, ¿qué le estoy dejando no solamente en términos espirituales, no solamente en legado de conocimiento, sino a nivel financiero? Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto. Cuando hablamos de mantente al tanto del estado de tu rebaño, Dios nos está diciendo que hagamos un alto en el camino y hagamos una evaluación. Entonces, en este punto de inicio de nuestro seminario es donde nos hacemos las preguntas. Bueno, listo, seamos realistas, ¿no? Hablemos a calzón quitado. ¿Cómo están mis finanzas? ¿Sí? ¿Cómo estoy yo en varios aspectos? Por ejemplo, ¿cómo estoy en la parte de deuda? De pronto uno, por los afanes, por las ocupaciones diarias, como que uno está como que tratando aquí de tapar aquí huecos aquí y allá, pero de pronto no hace como realmente una radiografía. ¿Verdad que aquí entró alguien? Es que el mouse aquí, me toca salir de acá para poder admitir quién entró ahí. Bueno, no sé quién entró, pero bienvenido. Entonces, primero las deudas, ¿no? Yo pienso que el objetivo, el ideal de una... Silencio, por favor, silencio. ¿Quién entró de familia Cedeño? ¿Quién es? Ah, bueno, bienvenidos. Un punto de partida es evaluar cómo estamos en la parte de deuda. Para tener unas finanzas saludables, tengo que partir de que mi objetivo primordial debe ser pagar todas las deudas, ¿no? Digamos que hay unas deudas que son, por ejemplo, de inversión. Por ejemplo, estoy pagando una casa, estoy pagando un carro. Esas son deudas que pues toca asumirlas. Pero hay deudas que a veces uno va asumiendo, por ejemplo, que son innecesarias, como por ejemplo una deuda, se endeudó por un televisor, que la tarjeta de crédito, que es que simplemente va consumiendo tus finanzas y te va hundiendo, que va haciendo que tus finanzas pues tengan un saldo negativo. Entonces el punto de partida es, bueno, en este momento simplemente es evaluar. A veces es necesario como sentarme, echar números, echar papel y decir, bueno, ¿cómo vamos con respecto a lo que debo? ¿Será que de pronto está saliendo más dinero que el que entra, ¿no? Entonces, en cada mes estoy gastando más, entonces de pronto tengo que evaluar qué gastos son innecesarios, qué gastos son, creo que se llaman suntuarios, ¿no? O sea, que son lujos que en ese momento no necesito, incluso, no sé, Netflix, cosas que de pronto en este momento no son prioridad. También tengo que evaluar, bueno, ¿qué pasó con mis proyectos? De pronto tú tenías un proyecto de un negocio, tenías un proyecto de estudiar. ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Será que los echaste por ahí en un cajón y te olvidaste de eso y se llenó de polvo? Ese es el tiempo de evaluar y mirar que de pronto tú tienes la oportunidad ahí a la mano. Por ejemplo, en el caso de Olguita, vea, ella tiene a la mano, ya lo está haciendo, su oportunidad de proyecto, ¿sí? De proyecto de negocio. Y ya lo está haciendo. Y eso es lo que tenemos que empezar a evaluar. Esos proyectos pueden ser una oportunidad de mejora, ¿no? Ahí vamos viendo nuestra gráfica. Puede ser una oportunidad de mejora. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que yo puedo tener para mejorar y no sé, subir un escalón en mis finanzas? Puede ser, como les decía, estudio, un negocio. Hay oportunidades. Hay oportunidades que de pronto estamos desperdiciando simplemente porque no estamos mirando, porque no estamos escuchando la voz de Dios, porque estamos escuchando de pronto la voz del mundo, de las noticias, de pronto gente negativa a nuestro alrededor, gente tóxica, pero no estamos realmente viendo lo que dice Dios o lo que dice la palabra acerca de nuestras finanzas. Y también vamos a tener oportunidades de inversión.
Y eso tenemos que trazarnos metas con respecto a esta área. Bueno, vivienda. Si tú ya tienes una vivienda, ¿por qué no pensar en otra vivienda? O de pronto una vivienda de descanso, o de pronto que se pueda alquilar. Si tú tienes un espacio que tú puedas alquilar, ¿por qué no? Una habitación, por ejemplo. Eso puede generar un ingreso adicional. Oportunidades de estudio. Si tú de pronto empezaste a estudiar, no has terminado, bueno, ¿qué pasó con ese estudio, con ese curso que estaba pendiente, etcétera? Bueno, cómo está tu nivel de conocimiento, ¿no? En la parte financiera, porque muchas veces aprendemos de recetas. Ese tiempo ha sido el año de las recetas, ¿no? El año pasado fue el año de las recetas, el año de cómo hacer no sé qué. Entonces, todos los tutoriales de YouTube. Pero, ¿en qué has invertido en tu parte financiera, en tu conocimiento financiero? ¿Has mejorado en eso? ¿Te has sentado de pronto a escuchar un video que te hable acerca de finca raíz, que te hable a ti de la carrera del futuro? Por ejemplo, con respecto a estudios, yo leía un artículo que decía, por ejemplo, en los Estados Unidos muchas personas a los 40 años hacen giros radicales y comienzan una nueva carrera. Y empiezan a estudiar algo completamente diferente, hacen cosas nuevas. Y yo me doy cuenta que ellos lo hacen es porque, perdón, salgo un momentico de acá. Ellos lo hacen ¿por qué? Porque pues tienen una mentalidad muy empresarial, ¿no? Muy abiertos a los negocios. Y por eso muchas veces, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, la gente, o en Europa, cuando aquí en Latinoamérica uno dice, no, ya tengo 40 años, ya me voy a pensionar, estamos pensando es como la pensión. Ellos ya están hasta ahora comenzando y diciendo, bueno, quiero hacer un negocio, quiero viajar, quiero hacer otra cosa de mi vida. Y eso me ha confrontado a mí también, porque yo siempre he sido muy inquieto en esa parte del estudio y reconozco que estaba como resignándome, como que bueno, ya para qué, ya lo que ya quiero es sobrevivir, o sí, sobrevivir y no morirme, por ejemplo. Nos resignamos a que no me voy a morir, listo, sí, obviamente es una realidad, pero hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos, porque tenemos que pensar como Dios piensa. La palabra de Dios, finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este seminario? ¿Realmente lo estoy haciendo bajo principios bíblicos? ¿Sí? Porque hay muchas personas que hacen trampa, ¿no? Eh, yo pues sé que, por ejemplo, a veces en procesos de selección, a veces hay palancas, por ejemplo, incluso del Estado, ¿no? Hay gente que hace trampa, que hackea el sistema y obtiene puestos a partir de trampas. He escuchado personas incluso que, bueno, que en su pasado hicieron ese tipo de artimañas para obtener un beneficio y realmente esto no es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo ponga una cigarrería y tener 10 borrachos a las 12 de la noche ahí atendiéndolos? Pues yo creo que no. De pronto ese no es el negocio que Dios quiere para mi vida. Listo. Otro aspecto. Cuando hablamos de finanzas en términos bíblicos, debemos comprender de que no se trata, como les decía, de enriquecernos y ser millonarios, sino que realmente el propósito de Dios frente a las finanzas es que seamos mayordomos. ¿Un mayordomo qué es? Un mayordomo es un administrador de algo que no le pertenece, ¿sí? Las finanzas le pertenecen a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. A mí no me pertenece nada. Yo me voy así como me vine, como dice popularmente, me vine viringo a esta tierra, me voy viringo, me voy sin nada, no me llevo nada. Entonces, realmente, ¿qué hacemos en esta tierra? Ser administradores. Y Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos con aquellas cosas que Él nos está confiando. Aquí yo tomé un pasaje que está enfocado pues más en el área del pastorado de personas, pero me pareció un buen complemento. Ezequiel 34:7 me pareció excelente complemento al versículo que les comentaba de Proverbios 27, porque cuando Dios nos pregunta o nos exige que mantengamos o que estemos al tanto del estado de los rebaños, pues nos está diciendo, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cómo cuido yo un rebaño? Aquí tiene un enfoque en las finanzas. Bíblicamente, ¿cómo se cuida un rebaño? Es decir, cómo se cuida. Vamos a ver entonces en Ezequiel 34:7, adaptándolo ya a la parte financiera, ¿cómo puedo yo cuidar o ser un buen pastor? En este caso de las finanzas. Dice, por lo tanto, pastores,
Oigan la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño y los pusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Cuando hablamos de rebaño, ya hablando en nuestra parte financiera, quiero que pensemos en todas aquellas cosas que Dios nos puede haber delegado. Primero, el dinero. Segundo, talentos, capacidades. Tercero, bienes también, ¿no? Cuarto, por ejemplo, contactos, personas que nos aportan en nuestra área financiera. Todo eso hace parte del rebaño. Como les digo, específicamente este verso no se refiere inicialmente al área financiera, pero sí son tips con respecto a un rebaño. Entonces sí tiene que ver con podemos sacar cosas de aquí. Lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron, se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Entonces vemos aquí un ejemplo de un pastor negligente, ¿no? Literalmente es un pastor que fracasó en el cuidado de sus ovejas. El primer aspecto, abandonaron a mi rebaño, ¿no? Pensemos nuevamente en los aspectos que yo les dije. De pronto la evaluación que acabamos de hacer, bueno, simplemente nos distraemos o vamos a mirar qué cosas, qué errores podemos cometer. Por ejemplo, una es estar distraídos o preocupados, ¿no? Las preocupaciones cotidianas, las noticias, la situación del país, el cansancio, hacen que seamos negligentes en nuestra área financiera. Yo quiero resaltar esto, o sea, Dios quiere y yo, o sea, por eso les digo, yo empiezo por mí porque me sorprende cómo la palabra me exhorta y me dice que yo debo ser diligente en mi área financiera, que yo no debo ser pasivo en esta área. Y vamos a ver otro versículo, otro capítulo, otra enseñanza más adelante que va a confirmar esto. ¿Y el enemigo qué quiere? Pues que yo esté preocupado, que yo esté ansioso, que yo esté distraído, pero que simplemente no sea inteligente y no mire el estado de las ovejas. Pensar de forma egoísta. Entonces, pensar de que solamente se trata acerca de mí, ¿no? Es que yo quiero las finanzas solamente porque quiero pasear y comprarme ropa y ya. Sí, obviamente eso puede llegar y son añadiduras, pero vamos a ir aprendiendo en este seminario que se trata más allá simplemente de suplir deseos egoístas, ¿sí? Es pensar, no necesito progresar, estoy bien como estoy, uno se muere y nada se lleva, listo. Pensamos así. Y por último, no estar vigilantes, ¿no? Vigilantes, estar atentos. Entonces, de pronto tú tienes que evaluar, bueno, de pronto por algún lado se está escapando el dinero, ¿sí? Hay unos gastos que se denominan gastos hormiga, ¿no? Tú has visto cómo cuando entran las hormigas a la cocina o a un lugar de tu casa, poco a poco, ¿cierto? Las hormiguitas se van llevando, no se llevan todo el sándwich ahí en la espalda, no, ¿cierto? Sino la hormiguita se va llevando, cada una se va llevando un granito, cada una se va llevando una boronita de la comida que haya por ahí. Ustedes han visto cuando hay problemas de hormigas en una casa. Y eso pasa también con los gastos. Hay gastos hormiga, gastos que tú no registras, gastos que tú no evalúas y que poco a poco se pueden ir llevando tu dinero, ¿no? Entonces tenemos que evaluar esos gastos hormiga, que no, de pronto por no estar vigilante nos pueden estar robando el dinero. Por eso dice que lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Entonces mira que tus finanzas son como ovejitas que están expuestas a animales salvajes. Hay gente, aparte del ladrón típico, ¿no? Que quiere robarte, el atracador, no sé qué. Hay negocios malos, hay gente que de pronto quiere, que solamente le gusta pedir plata prestada, no paga, y de pronto estás perdiendo dinero por eso. No quiero decir que sea tacaño, pero sí sabio con respecto a pronto los préstamos. Deudas como tarjetas de crédito te pueden estar sacando mucho dinero en intereses y no estar representando un beneficio. Gastos que son innecesarios, ¿no? Dice, no salieron a buscar mis ovejas, se ocuparon de sí mismos y las ovejas pasaron hambre. Por ejemplo, algo que me llama la atención es que una oveja pase hambre es, por ejemplo, un ejemplo es, por ejemplo, tu parte intelectual, ¿sí? Si de pronto tu cerebro está pasando hambre,
De pronto tú ya no volviste a leer nada que aporte a tu parte profesional o a tu parte vocacional. Si tú no lees libros que mejoren tu talento, tus capacidades, tu cerebro está pasando hambre y de pronto estás alimentándolo con la telenovela o con las películas. Yo no digo que no te diviertas, a mí me encanta, hasta a veces me dejo enganchar por ciertas telenovelas, pero no podemos descuidar nuestra parte intelectual, por ejemplo, y estamos dejando que pase hambre, ¿no? No sé, negocios, ideas, proyectos que los dejamos ahí como en stand-by y no los dejamos que evolucionen, que crezcan. O incluso sueños que tú tenías y simplemente te deprimiste o los echaste a la caneca y dijiste, no, eso ya no se cumplió y de pronto te justificas y dices, no, es que yo ya cumplí cierta edad, yo ya no voy a lograr nada en mi vida. Eso significa dejar que tus sueños pasen hambre. Y sabemos que cuando algo o alguien pasa hambre, pues se muere, ¿no? Listo. Vamos a ver la parábola que se conoce como la parábola de los talentos o la parábola de los tres siervos. Dice que el rey, esto está en Mateo 25, del 14 al 30, dice que el reino de Dios puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Bueno, aquí quedan unos minutos, 10 minutos, pero igual nos podemos conectar de nuevo al mismo link. O les paso otro link. No me interesa, el mismo link puede ser. Dice, el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero. Mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Bueno, entonces aquí les comentaba, o le estamos leyendo que cuando hablamos de ese hombre que se ausentó, pues obviamente se trata de Dios. Y Dios en su libre albedrío, Dios en su soberanía, confía en nuestro libre albedrío y espera que nosotros administremos un dinero. Por eso dice, les confió su dinero. Ya aclaramos que el dinero no es nuestro, sino es de Dios. Segundo, Él nos está confiando algo. No sé cuánto te haya confiado a ti, pero algo te ha soltado. ¿Sí? Tú tienes de pronto una propiedad, tú tienes de pronto un conocimiento, un estudio. Algo tienes. O sea, nadie puede objetar y decir, es que yo no tengo nada, es que estoy con las manos vacías. No, algo tienes. Algún talento, alguna capacidad, algo te ha confiado Dios. ¿Sí? Al menos te confió la vida. Te ha confiado, tienes un cerebro, tienes tus capacidades. Aquí las personas que estamos aquí tenemos ese privilegio de decir, tengo mis capacidades, mis sentidos, tengo la vida, ¿no? Tengo algo con lo cual, y que Dios va a exigir que hagas algo con eso. Y segundo, dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. O sea, Dios no te va a exigir una cosa exagerada. Dios sabe cuáles son tus capacidades y te va a exigir conforme a tus capacidades. Dios no te va a exigir a ti que seas jefe de Postobón o de una aerolínea, no, porque en este momento pues de pronto no tienes esas capacidades, pero de pronto sí puedes tener un trabajo, de pronto sí puedes comenzar con un negocio, de pronto sí puedes terminar ese curso que quedó incompleto, de pronto puedes pagar esa deuda que tienes ahí, de pronto puedes controlar esos gastos hormiga, ¿sí? Dios te va a exigir conforme a tus capacidades y también conforme a lo que Él te está confiando. O sea, Él es un Dios justo. Dice que al primero le dio 5 bolsas de plata. Yo sé que ya conocemos esta parábola, pero quiero que nos detengamos en esos detalles que estoy resaltando. Al segundo, 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Entonces, se fue de viaje significa que está confiando en nosotros y está esperando que nosotros tengamos esa iniciativa y autonomía para aplicar estos principios que él nos ha enseñado en su palabra. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir. Quiero que nos centremos en esas palabras que estoy destacando. Comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Entonces vemos que a cada uno Dios les dio algo, les confió, ¿sí?
No dice que ellos tuvieron que rebuscarse la plata por su lado. No dice que es que la plata era de ellos y que Dios les hizo el reclamo que qué pasó con su plata. No, dice que el dinero es de él y que él se los confía. Pero que él tiene una expectativa, que no solamente se queden con ese dinero, sino que lo inviertan. Entonces vamos a ver los tres tipos de siervos en este pasaje. A ver, listo. El primer siervo, yo lo considero, lo denomino un inversor, según este pasaje. Dice que el primero comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El primer siervo fue un inversor. ¿Qué significa la inversión? La inversión consiste en emplear un dinero para que éste produzca un dividendo. Esta inversión puede ser en dinero o puede ser una propiedad, puede ser algo que a ti te produzca más dinero. Ejemplos, finca raíz, ¿sí? A través de una propiedad tú puedes, por ejemplo, arrendarla, tú puedes, no sé, en esa casa se puede abrir un local, en esa casa, ¿qué puedes hacer con una finca raíz? ¿Sí? ¿Qué cosas pueden ocurrir? Incluso si yo estoy trabajando desde mi casa, también estoy aprovechando mi espacio. Por ejemplo, no sé, aquí en este apartamento yo puedo dictar unas clases. Ahorita está muy de moda el tema de las cocinas ocultas, que son ese tipo de restaurantes que solo funcionan a domicilio. Entonces, la gente aprovecha su cocina para ofrecer comida a domicilio a través de aplicaciones, por ejemplo. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, de cómo yo estoy aprovechando mi casa, la finca raíz. Creo que se va... Ah, no, todavía queda tiempo. ¿Cómo puedo invertir? Dice la palabra que gastamos dinero en lo que no es comida, ¿no? En lo que no es bebida, en lo que no es vestido. A veces gastamos en cosas innecesarias. Entonces, por ejemplo, vale la pena, por ejemplo, invertir en herramientas de trabajo. Una herramienta es algo que potencia una habilidad que ya tengo. Puede ser un computador, puede ser una máquina, puede ser el conocimiento. A veces hay personas que vemos, no, es que yo sufro porque es que no tengo un portátil, no tengo buena conexión a internet. ¿Cuántas personas están bloqueadas porque no tienen acceso a la tecnología que pues ahorita sabemos que es tan fundamental? Digamos que otra vez tomo al ejemplo de Olguita. Por ejemplo, Olguita está ahorita con el tema de las bolsas, ¿no? De pronto, ¿será que si yo adquiero una máquina de ciertas características me va a rendir más? ¿Sí? Más adelante puedo contratar personal. Todo ese tipo de cosas son inversiones, ¿no? Y ya después sabemos que hay inversiones a corto, mediano y largo plazo, pero todo eso va a traer que pues un resultado en el tiempo. Fondos de inversión. De pronto nosotros no somos muy buenos en la parte financiera. Por ahí estaba mirando un dato interesante acerca del interés compuesto. Entonces les dejo eso de tarea. Miren por YouTube qué significa el interés compuesto. Invertir con interés compuesto. Me llamó la atención un video, me pareció chévere. Entonces les dejo eso de tarea. Miren videos del interés compuesto. ¿Qué significa el interés compuesto? ¿Cómo yo generar, más allá de una cuenta de ahorros, más allá de un CDT, hay más opciones de generar dinero? Y yo también me he resignado en esa área. Yo solamente me resigno a veces a tener una cuenta de ahorros y de pronto esas finanzas simplemente van perdiendo valor, ¿no? Porque sabemos que nuestra economía también se compara frente al dólar y frente a otro tipo de valores. Y finalmente un negocio. Hay negocios que tú puedes empezar sin un peso, ¿no? Incluso, por ejemplo, hacer un canal de YouTube. Por ejemplo, este video que estamos haciendo ahorita. No sabemos qué pueda pasar. Cuando entre a las redes sociales, de pronto puede reaccionar. Así le pasó obviamente todos conocemos a Daniel Javif, ¿cierto? El conferencista. El tipo dice que él empezó, fue con un... el tipo como que se iba a votar, se iba a suicidar, estaba deprimido. Y hizo un video ahí en medio de su depresión y fracaso y ese video se viralizó impresionantemente y lo empezaron a llamar a dar conferencias, pero él en ese momento estaba en la inmunda, ¿sí?
y él ni siquiera, él era como actor y ni siquiera se había visualizado en eso, pero él simplemente se lanzó a, bueno, se presentó una oportunidad de algo que de alguna manera inesperada, pero él simplemente manifestó un talento y lo compartió a través de la red. Entonces ya está, ya se va a acabar la sesión, entonces nuevamente voy a cerrarla de una vez para que ingresemos otra vez al link.